En teoría estamos en vivo, ahí les confirmo que esté saliendo todo bien. Estamos bien. Perfecto, buenas tardes a todos. Aprovechando este nuevo espacio que nos da la virtualidad, que es el aprender de distintos temas cada día. Hoy tenemos el honor y la alegría de que Dan Rosenfeld esté acá con nosotros. Él es licenciado en Ciencias de la Computación y un apasionado de la astronomía y de divulgar temas acerca de la astronomía, cosa que es un tema que nos gusta a muchos y que muy pocos nos animamos, ¿no?, a poder transmitir para que otro crezca con este aprendizaje. Buenas tardes, Dan. Gracias por darnos tu tiempo y gracias por compartir este sillón con toda tu sabiduría. Bueno, muchas gracias, Laura, gracias al colegio por invitar, especialmente a Ale Obermeier, amiga que hizo de puente. Así que sí, vamos a arrancar con esta charla que preparé para que compartamos en la virtualidad. Yo aclaro por las dudas que a mí me gusta la astronomía, pero yo me dedico a la computación, no soy astrónomo. Soy simplemente un aficionado que lee y le gusta divulgar y compartir cosas de ciencia, sobre todo estos temas que en mi experiencia a todo el mundo le gustan, pero hay como poca información y poco conocimiento, así que me gustaría compartir. Así que arrancamos en este viajecito. Si contemplamos el cielo nocturno, además de la luna, digamos, hay un espectáculo hermoso que son millones y millones de pequeñas estrellas, de lucecitas, que en las ciudades se ven menos, pero si uno se aleja de la ciudad, de las luces de las ciudades, se pueden ver muchas miles más. En algunas partes de la Tierra, incluso, que están mucho más alejadas de las ciudades, donde hay menos atmósfera, una atmósfera más nítida, se pueden ver muchas más estrellas, como en este caso en la isla Gran Canaria se ve mucho de la Vía Láctea, que es la galaxia en donde nosotros estamos insertos. Y gracias a los telescopios modernos podemos ver no solo nuestra galaxia, sino muchas otras galaxias con cientos de billones de estrellas cada una. El universo está lleno... Isabela, ven. ¿Hay problemas de conexión? Se ve. Era alguien que sin querer habló. Se ve, pero sale un mensaje que el hospedador tiene problemas con la conexión de video. Pero nosotros estamos viendo. Se ve perfecto, ¿eh? Bueno, continúo entonces, cualquier cosa me avisan. No, les decía que nuestro universo está lleno de galaxias y por ende está lleno de cientos de millones y trillones y millones de estrellas. Ahora, ¿qué son las estrellas? En general no sabemos qué son las estrellas, es difícil tener esa información, no se suele difundir. No sabemos cómo nacen, si es que nacen, si mueren, cómo viven, de qué se alimentan, ¿no? Esas son preguntas que dentro de geografía lo vemos poco, vemos ríos, vemos todas las cuestiones geográficas relacionadas, de la naturaleza relacionadas con la Tierra, ¿no? Animales, a nivel de biología, accidentes geográficos, ríos, rayos, pero vemos muy poco en general sobre las estrellas. Y un poco la idea de esta charla es compartir eso, es tratar de respondernos preguntas sobre qué son las estrellas y cómo viven. Pero además las estrellas, más de ser objetos que están en el espacio, son elementos que hemos observado, que el ser humano observó durante toda la historia. Las hemos observado no solamente por la belleza, sino también las hemos utilizado para entender sobre las estaciones, guiar las cosechas,
Y también para orientarnos, por ejemplo, los navegantes se tenían que orientar en el mar de noche con la ayuda de estrellas. Así que la hemos utilizado. Pero además de este vínculo, digamos, de su fruto, este vínculo funcional, hay un vínculo mucho más íntimo y personal que tenemos con las estrellas, que tiene cada uno de nosotros con las estrellas. No es un vínculo abstracto, filosófico, poético, sino es un bien concreto y bien físico. Y en esta charla vamos a descubrir cuál es ese vínculo que nos une tan física e íntimamente con las estrellas del universo. Pero antes de ver qué es lo que sabemos ahora sobre las estrellas, vamos a explorar un poco qué se pensaba en la antigüedad sobre las estrellas. Para eso les traje un videíto, que es lo que se llama un time lapse. Vamos a verlo y después seguimos. Bueno, se ve claramente, digamos, esto es obviamente durante todo varias horas de noche, pero si uno en la antigüedad, algún griego o algún babilonio observaba con detenimiento el movimiento de las estrellas, se ve, en este video mucho más claro, que es como que giran, como si estuviesen fijas en el cielo y giraran alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo no pensar que la Tierra es el centro y las estrellas giran alrededor nuestro? Efectivamente, los antiguos, sobre todo los griegos, pensaban que existía lo que se llama una esfera celestial. Es una esfera que tiene en su interior estrellas, pero viene en el centro la Tierra. Entonces esa esfera gira y las estrellas giran de la manera que veíamos en el video. Ahora, había 5 estrellas que no seguían el movimiento de las demás, sino que iban para cualquier lado. Los griegos las llamaron estrellas errantes. Los que saben griego antiguo saben perfectamente que errantes se escribe así. Y los que estudiaron un poquito de griego saben que la fonética de esa palabra que significa errantes es la siguiente: planetes. Efectivamente, planetas significa estrellas errantes, y son las 5 estrellas que observaban los griegos, son en realidad los 5 planetas de nuestro sistema solar que son visibles a ojo desnudo, ¿no? Sin binoculares, ni telescopios, ni nada. Son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Así que ese es el origen de la palabra planetas, estrellas errantes. Ahora les traje otro videíto para que vean cómo se comporta nuestro Sol durante el día. Bueno, el movimiento es muy similar, ¿no? Es similar al que vemos las estrellas. Da la sensación que el Sol gira o describe un arco con respecto a la Tierra, ¿no? Ahora, ¿son iguales el Sol y las estrellas? Digamos, giran de la misma manera con respecto a la Tierra. Pero la verdad que no pueden ser más distintos, ¿no? Tienen distinta forma, tienen distinto tamaño, aparecen en distintos momentos del día, de hecho, momentos opuestos del día. Uno nos da calor y vida, y las otras no. Entonces, parecen ser elementos absolutamente distintos. Y de hecho, pero durante el largo de la historia, hubo algunos locos que plantearon que el Sol y las estrellas en el fondo son lo mismo, ¿no? Aquí traje 3, Anaxágoras en el 450 a.C., después Aristarco y más recientemente Giordano Bruno. Ahora, ¿cómo se imaginan que fue la reacción de las sociedades con respecto a esas ideas locas? Bueno, digamos que no tuvieron una excelente reacción frente a esas ideas novedosas, pero sin embargo, Anaxágoras, Aristarco, Giordano Bruno y tantos otros tenían razón. Y en 1680, pocos años después de que quemaron vivo a Giordano Bruno, se acepta el conocimiento que tenemos hoy día, y es que el Sol, nuestro Sol, es una estrella, igual que cualquier otra de las que vemos en el firmamento, en el espacio,
con la única diferencia que está más cerca. Incluso hasta hace poco, reciente en términos históricos, ¿no? 1863, no se sabía el funcionamiento de las estrellas y todavía se estaba discutiendo cuál es el material que componía el Sol. En un artículo de la Scientific American, una revista importante, se pensaba o se discutía la posibilidad que el Sol está hecho de carbón, ¿no? Es un material que se conocía en ese momento, que ardía durante un buen rato, y en ese artículo se decía que no podía ser que esté hecho de carbón, porque según el tamaño, etcétera, etcétera, debería consumirse todo el combustible en 5.000 años. Y por registros históricos sabía que hacía más tiempo que el Sol estaba iluminando la Tierra, así que todavía en 1863 se discutía eso. La teoría actual de qué es una estrella y cómo funcionan es de 1939, de un científico alemán que no voy a saber pronunciar, todos ustedes probablemente sepan mejor que yo. Mi amiga Alejandra me trató de explicar, pero no sé si me va a salir, es Hans Bethe, o algo así, que bueno, hace 80 años, que nos puede parecer mucho, pero en términos históricos es muy poco, empezó a esbozar lo que hoy se conoce como la teoría actual del funcionamiento de las estrellas. Primero definamos qué es una estrella. Una estrella para nosotros es una bola de gas, o también plasma, pero dejémoslo en gas, incandescente, es decir, es un gas que está inflamado, encendido, es como si fuese fuego. ¿Okay? Es una gran bola de gas. No es sólido ni líquido. Uno, si no se quemase, podría entrar al sol y habría gas, 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 gas hasta el fondo. Pero para poder explicar cómo funciona, vamos a hacer un pequeño viaje, ¿no? Permítanme 3 o 4 slides de un viaje para explicar algo y volvemos a ver cómo funcionan las estrellas. Y cuando digo un pequeño viaje, estoy siendo muy literal. Esta imagen que ven acá, ¿saben qué es? Es la foto de un átomo. Efectivamente, el átomo, que es uno de los ladrillos fundamentales de la materia, hay cosas más chicas, pero digamos que es como, pensémoslo como un ladrillo que forma toda la materia que conocemos. Hemos visto todos en el colegio que tiene esta composición. Tiene un núcleo compuesto de protones y neutrones y tiene electrones que orbitan alrededor. ¿Okay? Ahora, ¿qué distingue un átomo de otro? Porque no hay infinitos átomos. Digamos, hay mucha cantidad, pero no hay infinitos variedad de átomos. Hay unos pocos átomos distintos. Lo que distingue un átomo de otro, puede haber más o menos electrones, pueden tener más o menos protones, pero lo que hace que un átomo sea de hidrógeno y no de helio, o de helio y no de litio, está definido por la cantidad de protones, esas pelotitas rojas en el dibujo, que lo componen. ¿Okay? Lo otro puede variar, y eso varía un poquito las propiedades de cada átomo, pero lo importante, lo que define la esencia y el comportamiento de un átomo es la cantidad de protones. Acá traje 3 ejemplos. El hidrógeno tiene 1 protón, el helio tiene 2 protones y el litio tiene 3 protones. Y así, si vamos agregando protones, armamos la famosa tabla periódica de los elementos, que tiene todos los átomos que conocemos en el universo. ¿Okay? Ahí, en cada uno de los cuadraditos, arriba a la izquierda, hay un número, que es el número atómico, o el número de protones que tiene cada átomo y define su esencia. Ahora, esos átomos, ¿cómo se crean? A un comienzo, en un momento determinado en la historia del universo, no había nada, no había ni un átomo, nada de nada de nada. Y luego vino el Big Bang. A partir del Big Bang se creó primero solo energía, no había materia, era solo energía, y poco a poco fueron apareciendo los átomos. Ahora, inicialmente, los primeros momentos del Big Bang, los únicos átomos que había, la única composición de todo el universo, de la materia de todo el universo, era el 75%, era hidrógeno, ¿no? Que es un átomo con un solo protón, el 25%, casi el 25%, era helio, y después ahí puse un cuadradito amarillo de litio, un poco más, no había casi nada más que hidrógeno y helio al comienzo. Entonces no había estrellas, pero no solo no había estrellas, sino que no había ningún otro tipo de átomo.
Ahora, si yo tomo dos átomos de hidrógeno, acá los dibujé como un protón y un neutrón. Tomamos dos átomos de hidrógeno y los presionamos con mucha intensidad, un altísimo nivel de presión y altísima temperatura, lo que sucede, se produce lo que se llama una fusión atómica. Esos dos átomos que eran individuales pasan a formar uno nuevo, que es de helio, que tiene dos protones, que lo puse ahí arriba. ¿Okay? Tenemos dos átomos de hidrógeno, se presionan con temperatura y sale un helio, pero además sale una cantidad inmensísima de energía. La fusión nuclear, de hecho, los seres humanos, científicos, están procurando lograr fusión nuclear de manera barata porque es una creación de energía muy eficiente. ¿Okay? Eso es lo que me interesa que sepamos. La fusión cambia hidrógeno por helio y libera muchísima energía. Y esa energía es liberada en forma de calor, principalmente luz. Listo, después de ese viaje podemos volver a ver cómo funcionan las estrellas. Una estrella, entonces, recordemos, es una inmensísima bola de gas incandescente. Como es una inmensa bola de gas, tiene mucha masa, genera y a su vez recibe una altísima fuerza de gravedad, ¿no? La gravedad la aprieta desde todos lados. Ahora, si hay una tan gigante fuerza de gravedad y esto es gas, uno podría pensar que debería comprimirse cada vez más. De hecho, acá en la Tierra podemos comprimir oxígeno, cualquier gas, y comprimirlo hasta hacerlo sólido, ¿no? Efectivamente, la gravedad tiende a eso, tiende a comprimir las estrellas y cada vez más chico. Pero el problema es que en un momento determinado, esa presión en el centro de la estrella genera tanta presión y tanta temperatura y tanto calor que se empieza a producir fusión. Las estrellas mayormente están compuestas de hidrógeno, y cuando esta fuerza de gravedad las presiona y empieza a fusionarse el hidrógeno adentro, empieza por un lado a convertirse en helio, ese combustible que es el hidrógeno empieza a ser helio, pero a su vez se genera, como les decía antes, una enorme energía que tiende hacia afuera. Esa energía es básicamente luz, que hace fuerza para salir. Y durante el 90% de la vida de una estrella, se mantiene un equilibrio entre la gravedad que empuja hacia colapsar la estrella y la fusión que genera energía que trata de salir. Esas dos fuerzas se balancean, se llama equilibrio hidrostático, y permanece así casi toda la vida de la estrella. Para esto que dije en términos técnicos, pensémoslo un segundo de nuevo en estos términos. La estrella no colapsa y se mantiene viva en su forma porque la luz hace fuerza por salir y la mantiene en su tamaño. Acá tenemos otra visión. Supongan que este es nuestro Sol y tenemos fusión que se genera adentro, bien en el corazón del Sol. Cuando se genera fusión, entonces hay un rayito que sale ahí arriba, que es un fotón. Es una partícula de luz, ¿no? En vez de hablar de luz en general, hablemos de un fotón. Esa partícula de luz trata de salir. Y en algún momento determinado, sale de la superficie del Sol y empieza a viajar directo hacia nosotros, pega en un árbol y pega en nuestro ojo y nosotros vemos un árbol, ¿no? Toda la luz, todas las cosas que vemos es gracias a fotones que salen del Sol y nuestros ojos lo decodifican, lo reciben. Ahora, desde que un fotón es generado hasta que sale por la superficie, hace un camino, un zigzag azaroso, gigante, ¿no? Entonces, para que se den una idea, en nuestro Sol, un fotón generado puede tardar entre 10.000 y 500.000 años en, desde que es generado, salir de la superficie del Sol y que nosotros lo veamos. Así que algunos de los fotones que estamos viendo son muy, muy antiguos. Ahora les traje un videito para no solo hablar del funcionamiento de nuestro Sol, sino verlo. ¿Okay? Si están listos, vamos a ver nuestro Sol funcionar. Y este video no es una animación, sino que es real, tomado por satélites que los seres humanos hemos mandado cerca del Sol.
Bueno, lo único que está editado de ese video es que, digamos, por mi parte es que agregué esos, como referencia al tamaño de la Tierra. Como ven, el Sol es gigantísimo, pero también son gigantísimas esas llamaradas que salen, que se llama eyección de masa coronal. Esas llamaradas que son muchas veces el tamaño de la Tierra, por momentos, sale despedida a una velocidad promedio de 1,8 millones de kilómetros por hora. Así que podemos decir técnicamente que el Sol es bestial. Ahora entendamos cómo funciona la vida de una estrella. ¿Qué va ocurriendo mientras la estrella va quemando ese combustible? Dijimos que mayormente las estrellas están compuestas de hidrógeno. ¿Ok? Pero una bola de gas que mayormente es hidrógeno. A medida que la vida transcurre, ese hidrógeno se va consumiendo. Como hablamos de fusión, fusionamos hidrógeno y se va generando helio. El helio es más pesado que el hidrógeno. Y como esto es una bola, como si imagínense una pileta. En una pileta yo pongo algo más pesado que el agua, y eso que es más pesado se tiende a hundir. En cambio, si yo pongo en la pileta aceite, que es más liviano que el agua, el aceite queda arriba, y van quedando capas de más liviano a más pesado. Bueno, efectivamente, cuando el hidrógeno se transforma en helio, el helio se va acumulando al fondo de la estrella. ¿Está bien? Como más adentro y queda rodeado por el hidrógeno. Ahora, en algún momento el hidrógeno se va consumiendo. En un momento se tiene que finalizar. Entonces imaginemos esto. Vamos consumiendo hidrógeno, se va formando el helio. El helio es una capa, cada vez crece más, ¿no? El núcleo de la estrella va creciendo cada vez más y la capa de hidrógeno es cada vez más finita. En un momento determinado el hidrógeno se empieza a acabar. Y cuando se acaba, deja de haber fusión, se va apagando. ¿Ok? Ahí es importante el tamaño de la estrella. Si la estrella es chiquita, el hidrógeno se va consumiendo, se va generando helio, y la estrella se apaga y muere, quedando hecha una bola de helio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el hidrógeno se apaga y la fusión deja de andar, no hay más energía que trata de salir, y empieza a ganar la gravedad. Recuerdan esa tensión entre gravedad y fusión. La gravedad empieza a presionar cada vez más, empieza a comprimir la estrella y generar más calor en el interior y presión. Ahora, como les decía, si la estrella no es muy grande, no hay la suficiente presión para que el helio empiece a fusionarse. Pero si la estrella tiene cierto tamaño, esa presión y ese calor lleva a que el helio empiece a fusionarse, y cuando el helio se fusiona, se libera muchísima energía y se empieza a generar carbono. No es carbón, sino carbono, el átomo carbono. Bueno, y así transcurre la nueva vida de la estrella, que ya no tiene hidrógeno, pero sí tiene helio, que se va fusionando y va generando carbono, hasta que pasa otra vez lo mismo. El helio se agota, queda una estrella, que es una bola de carbono, se enfría. Al enfriarse, la fusión ya no hace presión hacia afuera, empieza a ganar la gravedad y empieza a comprimir, y otra vez lo mismo. Si la estrella tiene un tamaño más o menos chico, no hay nada que hacer, el carbono no empieza a fusionar y queda una bola de carbono. Pero si la estrella tiene un tamaño adecuado, la presión es tan grande que se empieza a fusionar el carbono y se genera neón, y lo mismo pasa con una estrella. Cuando se acaba el carbono y queda neón, de neón pasamos a oxígeno, de oxígeno a silicio, de silicio a hierro, y hasta ahí llegamos. No importa el tamaño original de la estrella, no se puede fusionar el hierro. El hierro se niega a ser fusionado, con lo cual aún las estrellas más grandes pueden terminar en máximo generando hierro. Y con eso completamos un poco más de nuestra tabla periódica. Recuerden que el hidrógeno, el helio y un poquito de litio lo teníamos generado por el Big Bang, y el resto de los elementos que están acá resaltados son generados
durante la vida de la estrella. En su corazoncito, la estrella va generando estos otros dos elementos. Muy bien, ese es el funcionamiento de las estrellas. Ahora veamos algunas de sus características. Hay estrellas de variado color y tamaño. No mucho forma. Hay distintas formas, pero son mayormente una bola. Ahora, la mayoría, lo que más explica la variedad de colores es en parte el tamaño, la composición también, pero en menor medida. Lo que más importa es la antigüedad y el tamaño de la estrella. Eso le da los colores. Estas no son fotos de estrellas reales, es una ilustración. Y le traje, hablando de ilustraciones, otra, para que hablemos un poco de tamaño. Ya hablamos de color y brillo, veamos el tamaño. Es un videíto que muestra el tamaño relativo de distintas estrellas y otros objetos del espacio. Bueno, como ven, hay estrellas de variados tamaños y algunas son super, hiper, archi, mega gigantes. Otro tema del que podemos hablar, de las características de las estrellas, son su cantidad. ¿Se imaginan cuántas estrellas hay? Yo les traje el numerito de la estimación de estrellas, que ni sé pronunciarlo. Esta es la cantidad de estrellas que se estima que hay. Y piensen que muchas de esas estrellas tienen uno o varios planetas. Así que uno podría pensar que hay chance que haya vida en alguno de esos planetas de alguna de esas estrellas. Pero de todas maneras, este número es un número como muy gigante, ¿no? Es difícil de pensar, no significa nada, es un número con muchos ceros. Así que les traje la siguiente analogía para que tratemos de imaginarlo. Piensen en una playa que conocen. Ahora hay que soñarla, ¿no? Es difícil visitarla. Pero bueno, en una playa que conozcan, que hayan visitado, imaginen la cantidad de granos de arena que hay en esa playa. No solo a lo ancho de toda la playa, en lo profundo, digamos, entre la costa y los primeros edificios, pero además en profundidad, ¿no? Uno no cava mucho, pero si cavase seguirían granos de arena. Bueno, piensen en los granos de arena de esa playa que conocen. Luego multipliquen esa playa por todas las playas que hay en la Tierra. Una vez que hicieran eso, agréguenle los granos de arena de todos los desiertos de la Tierra. Cuando ya tienen eso visualizado, agréguenle todos los granos de arena de todos los areneros, de todas las plazas, de todas las ciudades, de todos los países de la Tierra. Y una vez que tienen ese número, o esa cantidad, multiplíquenlo por 10 tierras. Y eso aproximadamente es la cantidad de estrellas que hay en el universo. Otra analogía es la siguiente. O más que analogía, es una adivinanza para que piensen en el tamaño de los átomos. Si yo agarro un grano de arena, y cuento la cantidad de átomos que hay dentro de ese grano de arena,
¿Les parece que va a haber más o menos que estrellas en el universo? Bueno, si el grano de arena es más o menos grandecito, no es de los más chiquitos, hay la misma cantidad. Así que si les pareció bestial la cantidad de estrellas en el universo, piensen cuán chiquitito es el átomo, que en un grano de arena hay esa misma cantidad. Ahora vamos a ver un poco el ciclo de vida, el nacimiento, vida y muerte de las estrellas. Las estrellas nacen, ahí vemos arriba a la izquierda, de lo que se llama una nube, ¿okay? Una nube estelar. Esa nube es básicamente lo que conocemos por una nube, pero en vez de estar compuesto de gotas de agua, de vapor de agua, está compuesta mayormente de hidrógeno, un poquito de helio, y a veces polvo estelar, que son granitos de helio. Pero básicamente es hidrógeno. Son súper mega gigantes. Y a lo largo del tiempo, o por distintas circunstancias, la gravedad empieza a actuar en esa nube, y esa nube se empieza a condensar, ese es el segundo dibujo que vemos. Se empieza a condensar, y en general, cualquier cosa que hay en el espacio, como el espacio no frena a nada, en general todo lo que está en el espacio gira. A medida que se condensa, por propiedades de la física, va girando cada vez más rápido. Y va generando y colapsándose más y girando más rápido. Y a medida que ocurren esas dos cosas, en el medio se va generando calor. Calor a partir de la fricción y también a partir de la presión que ejerce la temperatura, aumenta la presión, aumenta la fricción, aumenta el calor, etcétera, etcétera. Y eso a su vez está girando. Y cuando algo gira mucho, piensen en una masa, en un bollo de pizza. Yo tengo un bollo de pizza y lo tiro al aire girándolo, empieza de a poco a achatarse y a estirarse y empieza a formar como un disco. Ese disco, en el caso de las nubes estelares, se va achatando, formándose un disco, girando, pero en el medio se va apretando todo cada vez más y empezando a subir la temperatura mucho, con más presión y más temperatura. Como la nube está compuesta de hidrógeno, en algún momento empieza la fusión. Y cuando empieza la fusión en ese núcleo de esa nube, nace la estrella. Y cuando nace la estrella, empieza a tirar esa energía de la fusión para todos lados y empieza a despejar el polvo o el gas que quedó suelto. Y va quedando esa imagen que tenemos abajo, que es un disco, ¿okay?, de material, donde en el medio está esa estrella, emitiendo radiación para todos lados, también llamada viento solar, y ese viento despeja, limpia, sobre todo las partículas más livianas que formaban ese disco. Y lo que suele quedar entonces es en el medio, en el último de los diseños, de los dibujos, una bola gigante que es la estrella recién nacida, y pueden quedar a veces planetas que son pedacitos de materia que fueron condensadas y que el viento solar no llegó a limpiar. Esto que es una imagen, ahora lo vamos a ver en fotos reales. Esta es una nube estelar gigantesca que se encuentra en nuestra galaxia, en términos relativos muy próximos a la Tierra, que se llama Nebulosa de Orión. Esa nebulosa de Orión la podemos considerar una mercería, porque dentro de la nebulosa de Orión están en este momento naciendo estrellas. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí las estrellas bebés. Bueno, si no las ven, les voy a dar una ayudita, voy a hacer un pequeño zoom. Esos puntitos están agrandados, son bebés estrellas. Son muy tiernos. Para que se enternezcan más, voy a hacer zoom a uno de ellos, así lo ven más clarito. Esto es una estrella recién nacida. Se puede ver con bastante claridad esa nube blanca que la rodea. ¿Okay? En el centro amarillo está la estrella ya haciendo ignición, habiendo hecho ignición, ¿no? Está prendida, bien blanco amarillento. Y fíjense, alrededor de esa parte amarilla se ven por un lado unos espacios negros. Esos espacios negros es porque el viento solar, ¿no?, la energía, ese calor y esa luz que emite la estrella ya empezó a despejar la nube en sus alrededores, ¿no?, en alrededor de la estrella. Y se ve también ese rojo anaranjado, es el calor, ¿no?, que se genera por la fricción de la
del viento solar que está empujando la nube, en donde choca el viento solar con lo que queda de nube, se está ardiendo, ¿no? Es esa parte roja. Y les traje otra foto más, que es una foto de un sistema solar, de un sistema estelar ya formado. Todavía se ve el disco, esto se ve como desde arriba, ¿no? Se ve el disco, y se ven unos surcos negros que no está totalmente demostrado en el caso de esta imagen en particular, es una imagen real, pero se supone que son los planetas que ya están girando y están a su vez limpiando y generando un surco en el disco de la nube. Y ahora vamos a ver no un bebé, sino el parto. Esa explosión que ven ahí es el nacimiento concreto de una estrella. Entonces, resumamos cómo es el ciclo de vida. Ya vimos cómo es antes de nacer, que nace a partir de la nube estelar. Este ciclo de vida que voy a mostrar primero es el ciclo de vida de una estrella más chica. En un ratito vamos a ver el ciclo de vida de una estrella más grande, que es un poco distinto. Pero bueno, en el caso de la estrella chica, nace de una nube estelar, como vimos, y una vez que nace una estrella pequeña, y durante gran parte de su vida está ahí generando calor. En algún momento determinado, esta pequeña estrella va a crecer mucho y se va a transformar en una gigante roja. Lo que estoy contando, hay muchas excepciones, lo que estoy contando es lo que le pasa a la mayoría de las estrellas. ¿Okay? Bueno, de una pequeña estrella nace una gigante roja en un momento determinado, y después esa gigante roja, en algunos casos se enfría, muere, como les decía antes, como una bola de helio, por ejemplo, simplemente se enfría y muere. Otras explotan. Y algunas de las que explotan pueden quedar en la nada, o sea, explota y vuela todo el material, o a veces puede pasar que quede una enana blanca. Esa nebulosa planetaria que vimos ahí es la explosión y sus residuos que están haciéndose, y en el medio queda un pedacito de la estrella, que lo vemos en el último imagen más limpio, digamos, que es una enana blanca. Esa enana blanca, por su nombre enana, es mucho más chica, perdió mucho material en la explosión y quedó un núcleo más pequeño. Y eso es exactamente lo que le va a pasar a nuestro Sol. Nuestro Sol se va a convertir en una enana blanca. Ahora, esa enana blanca en un momento también se va a enfriar y va a morir fría, no va a explotar. En el caso de nuestro Sol, y es lo que le pasa a la mayoría de nuestras estrellas, va a atravesar todo ese ciclo, ¿se acuerdan? Del helio va a pasar, del hidrógeno pasa al helio, del helio al carbono. Y nuestro Sol, la enana blanca, está compuesta básicamente de carbono, y cuando se enfríe y muera, como es el caso de nuestro Sol, va a quedar una bola de carbono flotando en el espacio. Ahora, los que saben un poco de química, cuando uno toma carbono, ¿no? El material carbono, no carbón, sino el átomo carbono, y lo comprime mucho, que es lo que le pasa a las estrellas, porque al parar de haber fusión, la gravedad gana, no tiene nada que la detenga, y comprime esa bola de carbono a su máxima compresión posible. Bueno, volviendo al tema, cuando uno tiene un material carbono comprimido a la máxima compresión posible, se vuelve un diamante. Así que efectivamente, cuando nuestro Sol muera, va a quedar un gigantísimo diamante flotando en el espacio. Ahora sí, vamos a ver el ciclo de vida de las estrellas más grandes, que es más interesante. Nacen igual las estrellas gigantes de una nube estelar, vuelven una estrella grande, y al igual que las otras, en un momento determinado se agrandan muchísimo y se convierten ya no en una gigante roja, sino en una supergigante roja. La supergigante roja, en algún momento de su vida, va a explotar. Pero esta vez no va a explotar así nomás, una pequeña explosión, sino que va a explotar en una superexplosión que se llama supernova, de la que les traje un videíto, que es una animación de una supernova. No hay filmaciones reales de una supernova, pero para que se den una idea de qué significa una supernova. Para empezar, es
la explosión más violenta que existe en el universo, después obviamente del Big Bang, bueno, eso es la supernova. ¿Okay? Son como trillones y trillones de bombas atómicas. Miremos el video un segundo. Finally, the star explodes. In 1 second, it blasts out 100 times more energy than our sun will produce over its entire life. What's left is a new black hole and 2 jets of energy hurtling through the universe at the speed of light. These jets are called gamma ray bursts. Pero es bastante impresionante la supernova. Y es un elemento muy importante, por eso se las quiero explicar un poco más. Cuando se produce la supernova, esa explosión, quedan 4 tipos de residuos distintos. Deja 4 cosas que vamos a repasar una por una. Lo primero que deja es una estrella. Después que explota esta estrella, deja una. En realidad hay 2 posibilidades. Posibilidad número 1, que deje una estrella de neutrones. Es el segundo objeto más extremo del universo, la estrella de neutrones. Y la otra posibilidad es que deje al objeto más extremo del universo, que es un agujero negro. Este es un agujero negro real. No se ve negro, es lo que está en el medio, ¿no? Esa cosa que está, esa estrella blanca en el medio de los 2 conos rosas. En realidad no se ve negro porque está rodeado de energía de materia que está incandescente y brillando, pero en el medio es negro. Así que el primer residuo que deja una supernova es o una estrella de neutrones o un agujero negro. El segundo residuo que está mencionado en el video son esos 2 rayos que salen para acá, para la izquierda y a derecha, que se llaman estallidos de rayos gamma, y es el rayo o el chorro de energía más letal del universo. Ese rayo destruye todo a su paso y por muchos años luz. Por suerte no salen en todas direcciones, sino salen en 2 direcciones, pero bueno, el que tuvo la mala suerte de estar en una de esas 2 direcciones está frito o al horno o como quieran llamarlo. Ese es el segundo residuo, entonces, el letal rayo gamma. El tercer residuo es un poco más amable, más vistoso, ¿no? Probablemente son de los objetos más hermosos que hay en el universo. Yo acá traje una imagen con varios. Son las nebulosas, que es el material, el resto del producto de la explosión, ¿no? Los colores tienen que ver con los distintos átomos, materiales, temperaturas y compresiones que hay en esa nube, en ese material que rodea la explosión. Entonces tenemos que deja una estrella de neutrones o un agujero negro, residuo 1, residuo 2, el rayo maldito, residuo 3, estas hermosas nebulosas, y el residuo 4, y más importante para esta charla, es la composición de esa nebulosa. Acá traje un ejemplo de una nebulosa que veíamos antes. Lo importante es que esta nebulosa se va expandiendo, ¿no? Producto de una explosión y nada lo frena, y esa expansión esparce el material por toda la galaxia. ¿Y qué material es ese? Bueno, son átomos, pero átomos más pesados y más complejos de los que habíamos visto hasta ahora. Habíamos visto hasta ahora que los átomos eran generados o en el Big Bang o durante la vida, el funcionamiento normal de las estrellas. Y no podía pasar del hierro. Pero en una supernova la explosión es tan violenta y tanto nivel de energía, de temperatura, de presión, de colisiones, un montón de fenómenos, que trasciende el hierro y se generan todo el resto de los elementos de la tabla periódica. Todos los elementos más pesados son producidos en la supernova y son esparcidos al resto de la galaxia por la violencia de la explosión. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros?
Nada parece más alejado que una estrella, su vida, su nacimiento y su explosión. ¿Qué relación tiene con nosotros? Pero bueno, como les quiero mostrar ahora, no pueden estar más relacionados con nosotros. Y en vez de decirlo yo, lo voy a dejar en palabras de ese gran científico divulgador de la astronomía, que murió hace unos años, que se llamaba Carl Sagan. El nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono de nuestras pizzas, fueron creados en los interiores de estrellas colapsadas. Estamos hechos de material estelar. Y fíjense ahí a la derecha tenemos la fórmula de un ser humano, y todos esos elementos fueron generados en estrellas. Nuestro cuerpo, cada uno de nuestros átomos, está formado por elementos que vinieron del espacio. Piensen lo siguiente: el cuerpo de un ser humano, el 88,4% de su composición son átomos fabricados durante la vida de las estrellas en su núcleo. Todos esos que les había comentado antes. Un 1,6% son átomos más complejos que fueron fabricados en esas explosiones. Y están en nuestro cuerpo. Y finalmente el 10% restante de los átomos que componen nuestro cuerpo nacieron en el Big Bang, hace 13.800 millones de años. Podríamos decir que una parte, que un 10% de nuestro cuerpo es bastante viejito. Finalmente, les doy un video de cierre de otro gran divulgador de la ciencia y de la astronomía, que es Neil deGrasse Tyson, que en una entrevista le preguntan cuál para él es el hecho más asombroso del universo. Así que compartamos su respuesta a esa pregunta. What is the most astounding fact you can share with us about the universe? The most astounding fact. The most astounding fact is the knowledge that the atoms that comprise life on Earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles that cooked light elements into heavy elements, into their core, under extreme temperatures and pressures. These stars, the highest ones among them, when stable in their later years, they collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen, all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar systems, stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. So when I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. I reflect on that fact. I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big. I feel big because my atoms came from those stars. There's a level of connectivity. It's really what you want in life. You want to feel connected. You want to feel relevant. You want to feel like you're participant in the goings on of activities and events around you. That's precisely what we are, just by being alive.
Bueno, y con esto termino esta parte de la charla. Espero que la hayan disfrutado. Si tienen preguntas, estoy acá para responderlo. Y... Sí, pueden desmutearse, maravilloso. Uno queda maravillado de todo esto y entendiendo el porqué del título, ¿no? Que le has dado, Dan. Invitamos a todo el que quiera algún tipo de pregunta. Yo me quedé con tu bonus track que dijiste, pero me gustaría que si alguno tiene alguna pregunta, bueno, pueda hacerla. Claro. Si quieren, hay un margen más para algunos slides más, pero es un buen momento si quieren hacer preguntas, no hay problema. A donde se respondo. Bien. Lo que pasa es que sos una persona tan clara y tan didáctica que las preguntas se fueron respondiendo a medida que las estábamos pensando. Yo particularmente te agradezco mucho. Es un tema que me interesa, pero nunca sé por dónde abordarlo. Y bueno, te voy a comprometer acá delante de mis compañeros y de mis amigos a que vuelvas. Así que anda pensando de que va a ser tu próxima charla, que bueno, vamos a estar seguros acá para escucharte. Muchísimas gracias. Un placer realmente. Coincido con... No te vayas, Grace, que sé que hay un bonus track, ¿eh? Pero... Me quedo. Lo que pasa es que me silencio por mucho ruido en mi ambiente. Por eso me silencio. Fue muy claro, Dan. Si hay algo que decimos como docentes es lo maravilloso de poder ir haciendo una transposición didáctica donde el solo hecho de la elección de imágenes, más uno saliendo, bueno, yo también vengo del campo de ciencia de la computación, entonces a veces es tan difícil explicar lo lejano, lo abstracto, ¿no? Que llevarlo a este plano donde pudiste hacer analogías y donde pudiste hacer, nos pareció maravilloso, a mí me pareció maravilloso, me apasionó. Bueno, me alegro. Acá por acá. No es algo que puedan... No, mira, es que tenés cosas ahí como, bueno, Paz, dice muchas gracias, te agradecen las analogías justamente. No, está bien, no pensé leerlas yo, está bien. Ok, acá me preguntan qué había antes del Big Bang. Y, no se sabe. Hay teorías, pero no se sabe. Menos yo, pero en general no se sabe. Hay muchos que piden, sí, quedó grabado para que se queden todos tranquilos, quedó grabado para que se pueda compartir. Y bueno, vuelvo a decir, al que no se anima a preguntar, o realmente es que no sé si dio para una pregunta, Dan, fue muy claro. No hay problema. Yo para darle fue un descubrir un tema desde un inicio, así lo hiciste, ¿no? Como ir corriendo el telón de un tema desde el arranque. Entonces fue atrapando para ver, muy buena elección de videos y de imagen, realmente maravilloso. Quedaste con la mirada docente, ¿no? Sí, no lo puedo evitar, pero... Acá me hacen otra pregunta, que es si se puede ver a simple vista una supernova. Es una muy buena pregunta, y la verdad es que sí. En el año, no me acuerdo, no soy muy bueno para la memoria, pero creo que en el año 500, y también hubo una posterior, hubo una supernova que era tan violenta y tan intensa que apareció, eso lo sabemos por los astrónomos chinos, apareció una estrella durante el día.
Entonces no se sabía de dónde había salido esa estrella, era tan brillante que aún con el brillo del sol, donde nosotros las estrellas que tenemos cerca no las vemos, ¿no? En el día no se ven las estrellas aunque están ahí, esta sí se veía por la intensidad, pero bueno, dura una cantidad de semanas y después vuelve a desaparecer. Me preguntan el hecho de que vemos fotones antiguos. Sí. La luz viaja, no es que es instantánea, ¿no? No es que cuando el sol emite un fotón, nosotros instantáneamente lo estamos viendo. Entonces hay unos 8 minutos en promedio de que el fotón llega desde el sol hasta nosotros. Pero los fotones, algunos de estos fotones, la mayoría son generados bien en el núcleo del sol. Y el sol está lleno de materia. Cuando ese fotón sale, es emitido por la fusión, va chocando, y a veces retrocede, sale, viene. Entonces le lleva mucho tiempo poder salir del núcleo del sol hasta la superficie del sol, donde ahí sí viaja libremente hasta nosotros. Por eso es que son antiguos esos fotones. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo se emparentan con los pulsares y quasars? Bueno, son dos cosas distintas, los pulsares y los quasars. Hay los relojes atómicos. Los relojes atómicos no se relacionan con las estrellas. Hay de varios tipos, pero en general tiene que ver con el funcionamiento interno de un átomo. Algunos de esos átomos son muy regulares y entonces podemos hacer relojes con esos átomos. El caso de los pulsares tiene que ver con las estrellas de neutrones, que lo tengo como el bonus track. Bueno, hay estrellas que emiten como un rayo, ¿no? ¿Vieron cuando mostré ese rayo gamma que salen de la supernova? Bueno, hay estrellas que permanentemente emiten un rayo mucho menos dañino, a veces es de radio, de otras luces, que sale así uno para cada lado. Como las estrellas van girando, ¿ok? Van girando, nosotros podemos ver cuando nos da justo el rayo apunta a la Tierra, vemos como un brillo, se vuelve a apagar ese brillo, vuelve a dar el brillo, vuelve a dar el brillo, vuelve a dar el brillo, porque esos rayos van girando y pasan por la Tierra. Algunos de esos giros de esas estrellas son tan precisos que nosotros recibimos un pulso, pip, 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 cada vez que ese rayo da directo a la Tierra. Y son tan precisos que los podemos usar para medir el tiempo. No es un reloj atómico, pero usamos los pulsars como relojes para poder medir el tiempo porque son muy precisos. Espero que se haya entendido la respuesta, la improvisada respuesta. Bueno, si quieren, podemos ver un par de slides más rapidito y por supuesto que si hay tiempo puedo seguir respondiendo preguntas. Pero para aprovechar... ahí Alejandra te hizo una. Claro, bueno, porque tienen distinto material y por muchas razones. Primero tiene que ver con qué tipo de supernova se produjo. También recuerden que hay otras explosiones que son las novas, que no son tan bestiales, pero que también esparcen material por el cielo. Entonces depende de qué ubicación tengas en el cielo, en el espacio. Depende de qué ubicación tengas en el espacio y depende de un montón de factores cuánto material te cae. Además hay otro problema, que es cuán cerca están los planetas de la estrella que los generó. Cerca de la estrella el viento solar es muy, muy fuerte. Y entonces le vuela los materiales más livianos y solo quedan los más pesados. Por eso los planetas que están más cerca, en nuestro caso, en el sistema solar, los planetas que están más cerca del Sol son rocosos, ¿no? Están hechos de roca, de piedra, de materiales más pesados como la Tierra, Marte y Venus. Sin embargo, si uno se aleja más, ahí el viento solar es más débil y expulsa, no expulsa tanto los materiales más livianitos, entonces tenemos planetas gaseosos como Júpiter y Saturno. Así que hay un montón de factores que afectan al material que quedó en el planeta. ¿Cada cuánto se produce una supernova? Se producen permanentemente porque hay
no sé cómo pronunciarlo, quintrillones de estrellas en el universo, y cada tanto alguna de ellas explota. En el bonus track tengo cuál es una estrella que está cerca nuestro y que está bastante cerca de explotar. Se llama Betelgeuse. Hace poco hubo una noticia porque se suponía que estaba por explotar, pero no ocurrió. Vamos a ver ese bonus track. Bueno, no hay problema. Vamos a ver algunas estrellas famosas. Y cuando digo estrellas famosas no me refiero a actores, sino posta, estrellas de verdad. Una de las famosas es Alfa, o son dos en realidad, aunque viven juntitas, Alfa y Próxima Centauri. La característica, que voy a ir un poco rapidito, así dejo tiempo para preguntas, pero cualquier cosa me detienen. La característica que tienen Alfa y Próxima Centauri son las estrellas más cercanas a nuestro Sol. De todas las estrellas del universo, nuestro vecino más cercano, el del departamento de al lado, son estas dos estrellas que están a 4 años luz. Que en realidad es una distancia gigantesca, pero bueno, es la más chica. Y se le han descubierto recientemente que tienen planetas. Así que vaya uno a saber si no tenemos vecinos cercanos. Otra estrella famosa es Polaris. Acá no queda claro cuál es, ¿no? Pero es muy famosa en el hemisferio norte porque lo usaban los navegantes, porque esa estrella Polaris sirve para ubicar el polo norte. La estrella Polaris es esta que está acá. Ahora, ¿por qué esta estrella nos serviría para ubicar el polo norte? ¿Cómo la usaban los navegantes? Porque cuando las estrellas del cielo nocturno giran, ¿no? En realidad ya sabemos que lo que gira es la Tierra, no las estrellas. Polaris está en una ubicación en donde parece que no se mueve, es esa que está ahí en el medio de los círculos concéntricos. Y está justamente, y no por casualidad, el giro de la Tierra está indicando dónde está el polo norte. Entonces los navegantes necesitaban ver cuál es la estrella en el hemisferio norte, en el sur no funciona. Necesitaban ver cuál es la estrella que no se mueve en el firmamento, y de ahí bajar una línea, y ese es el norte. Sirio. Sirio es la estrella más brillante en el cielo de nocturno. En realidad hay algo que parece más brillante, bueno, fuera de la Luna, ¿no? Hay algo que parece una estrella más brillante que Sirio, pero en realidad es Venus. Es uno de los planetas errantes, ¿no? De estrellas errantes. Venus es el planeta, parece una estrella y la más brillante, pero la verdadera estrella más brillante es Sirio. Sirio está lejos, está a 430, si mal no recuerdo, años luz, sí. No, Polaris está a 430, Sirius está a 6,8 años luz, pero por su tamaño y su cercanía parece muy brillante y muy grande. Betelgeuse es justamente una de las estrellas que más chance hay que se convierta en una supernova. Está en nuestra galaxia, está relativamente cerca de la Tierra, pero no tan cerca como para que nos haga daño, así que no se preocupen. Está a 65 años luz, así que por más que el rayo gamma se le dé por apuntar hacia nosotros, no va a pasar nada. Pero es la que más chance hay de que se produzca una estrella de día, como pasó en el año 500. Las Tres Marías tienen unos nombres rarísimos, son nombres en babilonio, Atilnaca, Amílca, no me acuerdo, pero son nombres raros. Lo único que tienen de particular es que parecen ser más o menos del mismo tamaño y brillo y estar alineadas y equidistantes, pero es pura casualidad. En realidad están a distancias completamente distintas, es solo que las que están más lejos de nosotros son más grandes o brillan más y parecen iguales. Así que no tienen ninguna particularidad, nada más que nos llamó la atención su disposición. La Cruz del Sur, que está ahí arriba a la izquierda, la ven, la de arriba es medio más anaranjada y las otras tres se ven más azules. Esta foto hermosa, a mi gusto, fue tomada por un astrofotógrafo argentino en San Antonio de Areco con un equipamiento especial. No es que el cielo en San Antonio de Areco se ve así. Pero bueno, la Cruz del Sur es nuestra manera, se requiere un cálculo un poquito más complicado, pero es nuestra manera de
la manera de los navegantes del hemisferio sur de encontrar dónde está el sur. Y ahora les quería hablar de las estrellas de neutrones, ¿no? Que son también esto, el segundo objeto más extremo del universo. Las estrellas de neutrones nacen, como les decía antes, a partir de la explosión de una supernova. Normalmente las estrellas de neutrones originalmente están compuestas de entre 10 y 30 veces masa solar, 10 y 30 masas solares, ¿no? O sea, tienen entre 10 y 30 veces la cantidad de materia que tenía el Sol. Pero al explotar, se produce la supernova y se esparce la gran parte de ese material y solo quedan de una masa de entre 1,3 y 2 veces la masa del Sol. Igual es más materia que el Sol. Pero de una manera tan comprimida, hipercomprimida, que se produce el siguiente fenómeno. Está tan bestialmente comprimido que los electrones ya no pueden mantener su distancia. Recuerdan que un átomo tenemos el núcleo de protones y neutrones, y los electrones están bastante lejos. Sin embargo, es tal la presión en una estrella de neutrones que colapsan, los átomos colapsan, el electrón se junta con el núcleo, se junta con el protón y forma un electrón. Perdón, forma un neutrón. Con lo cual, esos átomos colapsados pasan a estar compuestos de solo neutrones. Y por eso se llama estrellas de neutrones. Ya ni siquiera es materia, no está compuesto de átomos, está compuesto por algo totalmente, se llama, perdón la palabra, pero se llama materia degenerada, y son puro neutrones. Y está tan comprimido que si bien tiene entre 1,3 y 2 veces la masa, de la misma, el doble de material que nuestro Sol, el tamaño es sumamente chico. Son 10 kilómetros cuadrados, o sea, el tamaño de la capital. Tenemos 2 soles comprimidos al tamaño de la capital federal. Entonces, esa materia está tan comprimida que si yo tomo una cucharita de té de ese material, ¿no? De esa sopa de neutrones, pesa el equivalente a el monte Everest, de tan comprimido que está ese material. Es aproximadamente 1.000 millones de toneladas. La estrella entera pesa el equivalente a 500.000 tierras. Y además giran. Algunos giran a una velocidad de 700 revoluciones por segundo. O sea, esa cantidad bestial da 700 giros por segundo. Para que se den una idea, es el doble de lo que gira una licuadora. Bueno, eso es nuestra amiga la estrella de neutrones. Por último, les traje el último bonus, que son las estrellas variables, que es algo un poco más simpático. Recuerden que hablamos de que las estrellas viven gran parte de su vida en un equilibrio estable entre la gravedad que las comprime y la fusión, la energía que trata de salir y mantiene ese equilibrio, en el cual la estrella tiene aproximadamente el mismo tamaño durante toda su vida. Eso acontece con la gran mayoría de las estrellas, pero no todas. Algunas estrellas son variables. ¿Qué pasa con esas estrellas? No, perdón. Acá. Me olvidé este slide. Entonces teníamos la presión de la gravedad hacia adentro, pero alcanzan un equilibrio inestable. Entonces, ¿qué pasa? En un momento la gravedad empieza a ganar. Cuando la fusión empieza a enfriarse. Cuando empieza a enfriarse, deja de haber presión hacia afuera, y empieza a ganar la gravedad y empieza a comprimir. Entonces la empresa se empieza a achicar. Se achica la estrella, pero en la medida que se achica, aumenta la presión y la temperatura adentro. Se vuelve a encender el motor de la fusión y la estrella entonces empieza a agrandarse. En la medida que se agranda y hay más espacio, baja la temperatura, vuelve a ganar la gravedad y se genera este movimiento. Una estrella variable es como un corazoncito que está ahí en el espacio latiendo. Algunas de las estrellas variables que son más grandes
pueden tener varias veces el tamaño del Sol y crecer hasta un 20% más de su diámetro. Y algunas de ellas crecen un 20% más de su diámetro en 3 horas. O sea, la estrella crece muchísimo durante 3 horas y después durante 3 horas se vuelve a achicar. Y vuelve a crecer y se vuelve a achicar en ciclos de 6 horas. Como son tan grandes y laten tan rápido, para que se den una idea de la velocidad a la que crecen, si uno estuviese parado en su superficie, en la medida que se va agrandando la estrella, viajaría a 40 kilómetros por segundo o a 144.000 kilómetros por hora en la velocidad en la que se expanden y se contraen esas estrellas variables. Y me gustaría cerrar esta charla entonces con ese corazoncito latiendo en nuestro universo. Maravilloso, maravilloso. Maravillosas analogías y maravillosas fotos. Realmente dan un placer enorme. Acá Graciela te está intimando a volver a repetir estas charlas, porque creo que lo bueno dentro de lo malo de este año es empezar a aprovechar este tipo de espacios que se fueron dando, en donde, bueno, en una forma casi amena, lo quisimos llamar como Holmer en el sillón, como un lugar donde nos sentamos a escuchar, a aprender. Y realmente estamos muy, muy, muy agradecidos. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, Alejandra, la verdad que me ha dicho lo maravilloso que eras, pero comprobarlo es otra cosa, y lo apasionado, y es algo que necesitamos en este mundo, ¿no? Mucha gente con mucha pasión por lo que hace. Bueno. Te agradezco muchísimo, y bueno, Graciela lo dijo, y muchos de los que están acá, te esperamos con otro tema, abierto tu sillón para que vos sigas divulgando de esta forma maravillosa en que lo haces. Bueno, gracias a todos. Muy buenas noches, Dan. Gracias por todo. Fuerte el aplauso. Bueno, adiós.